primera iba a resultar atractiva. Los que somos académicos, docentes y además que realmente somos docentes, pues sabemos que la educación tiene puntos a mejorar, pero que depende mucho del profesor. Eso, aquí estamos precisamente 4 o 5 del grupo de Centro Yunus y coincide que somos 5 entregados a la docencia, siendo cierto que el sistema no favorece eso, porque lo que favorece es la investigación y otras cosas, y entonces cuando te dedicas más a la docencia, pues estás precisamente a veces lastrando un poco tu vida académica, ¿no? Pero los que estamos convencidos de que el futuro está en la educación y en los jóvenes, pues sacrificamos nuestra carrera muchas veces para hacerlo. Pero bueno, te compensa y te alivia ver que hay más gente, ¿no? Y ahí esta sala hay unos cuantos, y llamémosle formal, informal o como le queremos llamar, pero ahí estamos. Y precisamente esta mesa la lidera un académico. Igual que siempre intentamos que Cantabria esté muy presente en todas las mesas, no en todas, pero sí en bastantes intentamos que haya académicos. Ayer, no sé si está por ahí Braulio, se marchaba ya por la mañana, creo, decía, es muy teórico, digo, es que estamos en la universidad, necesitamos que haya una parte académica y una parte de reflexión y una parte de debate y de conocimiento. Entonces, pues eso, aquí Carlos siempre es un fijo en el curso de verano porque es la parte que tenemos, yo creo que hasta los 5 años, ¿no? Creo que sí. Vamos a empezar a poner estrellitas a la gente Pues Carlos Ballesteros, que él como ha intervenido muchas veces y yo creo que es conocido por casi todos, pero él es el que dirige la cátedra de innovación social de Comillas, ¿no? Y te dejo que tú ya pues hagas las labores, que es por lo que te pagamos. Pues ahí está, vamos a ganarnos el sueldo. Vamos a ganarnos el café, las comidas, las cervezas y todo eso. Buenos días a todas, buenos días a todos. Dice Ana, gracias por la presentación y por la invitación a estar aquí. Decía Ana que siempre se intenta que haya un académico y estábamos hablando de Cantabria y claro, a mí se me ha presentado como Carlos Ballesteros de la Universidad de Comillas. No tengo nada que ver con Comillas, Cantabria. La Universidad de Comillas hace 100 y pico años se trasladó desde Comillas, el pueblo que hay tan bonito aquí cerca, a Madrid. Así que vengo desde Madrid. Voy a empezar por dos, antes de presentar a mis compañeros de mesa y compañeras. Voy a empezar por 2 contradicciones y por una provocación. Primera contradicción, un académico hablando de innovación, ya la hemos liado. O sea, la academia, que es algo, digamos, un poco, bueno, pues digamos que, como decían eso, ¿no? Lo de limpia, brilla y de esplendor de la Real Academia de la... Fija, limpia y de esplendor de la Real Academia de la Lengua, pues un académico se supone que es alguien más concienzudo, más teórico, más conceptual, y lo de innovar, pues queda un poquito a veces en duda, ¿no? Bueno, primera posible contradicción. La segunda contradicción, hablar de innovación pública en una mesa que nadie viene o que nadie venimos del sector público, bueno, pues es un poquito complicado. No tenemos claro, y lo hablábamos anoche preparando esta mesa, bueno, la llevamos preparada desde antes, pero anoche terminando de preparar, que aquí no es innovar, improvisar, venga. ¿Hay alguna persona, más allá de Jaime, que sí le he visto, ¿hay alguna persona que venga del sector público en la sala? Ahora te saco aquí y te digo, siéntate, Gabriel. Bueno, vale, bueno será porque podemos hacer ahora ese diálogo. Bueno, y esas eran las 2 contradicciones. La provocación la voy a hacer como primera intervención. Tengo la suerte de tener en la mesa a José Antonio, se van a ir presentando ellos porque van a hablar de su proyecto, a José Antonio, a Gema y a Guadalupe. José Antonio viene de Arrabal, Asociación Arrabal, Gema viene de la Fundación Caja Navarra y Guadalupe viene de App Social. Innovar es hacer las cosas diferentes. Innovar es, de alguna manera, buscar modos, procesos, procedimientos, soluciones nuevas a unos retos que tenemos encima de la mesa, en este caso unos retos de impacto, unos retos que tienen que ver con el envejecimiento de la población, con las desigualdades, con, bueno, pues todos esos retos, quizás llamémosle también todo eso que estemos más de acuerdo o no menos de acuerdo, pero nos planteó alguien que era el objetivo o los objetivos que teníamos que cumplir como humanidad, que nos quedan 4 años. Y voy a hacer otro paréntesis. El año pasado por estas fechas yo estaba pasando el mismo calor que estamos pasando aquí, pero en Sevilla. Sevilla era la cumbre mundial, por allí Marta estaba también y alguno más, y María.
era la cuarta conferencia internacional de financiación al desarrollo de Naciones Unidas. Bueno, fue espectacular. Luego, si queréis, en el café hablamos de los aprendizajes, pero esa cumbre, aparte del calor, lo que hablaba era eso de los billions to trillions, ¿no? Que necesitábamos los trillions, el lenguaje anglosajón, de cuánto necesitamos para alcanzar esa Agenda 2030, ¿no? Y al final llevamos muchísimos años, muchísimas décadas haciendo las cosas más o menos igual, sin cambiar y por lo tanto sin solucionar. Entonces, la primera provocación tendría que ver con una cosa que, preparando la mesa hace unos días, a mí me dijo la IA. Y la IA me dijo, podías empezar tu mesa diciendo, la innovación social transforma, la innovación pública escala. Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo lo veis? ¿La innovación social transforma y la innovación pública lo que hace es escalar esa, o permite dar las condiciones de posibilidad de escalar esa transformación? Y digo, y estas personas están en la mesa porque vienen representando ejemplos de formas de hacer cosas diferentes. Arrabal no sé cuántos años lleva en Málaga haciendo muchas cosas, pero de repente tiene Málaga no caduca como el primer y hoy por hoy único, aunque en la Comunidad de Madrid anda por ahí, primer y hoy por hoy único contrato de impacto social en España. Oye, pues colaboración público-privada o alianza público-privada, forma nueva de hacer las cosas, pues ole, ¿vale? Y por eso está Arrabal, por eso está App Social, que sabe mucho de esto. Y luego tenemos todas las experiencias también de una caja de ahorros que no es de las más sospechosas típicas de haber estado, bueno, pues aquí siempre habla, hombre, esta Fundación Caixa, que es la grande, no, Fundación Caja Navarra nos va a demostrar que también desde esa institución financiera tradicional se pueden hacer cosas muy chulas y muy diferentes. Venga, la innovación social transforma, y con eso ya aprovechéis para contar un poco lo que hacéis. Innovación social transforma, innovación pública escala y permite las condiciones de hacerlo a lo grande, sí, no, ¿por qué? Ahí va. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe. Yo formo parte de App Social, que es una consultora en Barcelona, que básicamente a mí me gusta traducirlo allá, no lo que hacemos es... nuestro ADN está atravesado porque estamos obsesionados por entender cómo pasa el cambio, cómo pasan las cosas. Entonces, lo que hacemos básicamente es acompañar a distintos actores que buscan resolver retos sociales y tratar de entender con ellos a qué se están enfrentando, cuáles son esas barreras y hacer un trabajo como bastante profundo y como muy obsesivo casi para entender cómo podemos activar palancas de cambio, ¿vale? Eso es como una manera bastante sencilla de aterrizarlo. Estoy aquí también, como decía Carlos, un poco por el trabajo que venimos haciendo desde App Social en el impulso de los contratos por impacto social. Miquel de Paladella, que probablemente muchos tienen en el radar, es un optimista serial de este instrumento, ya vamos a ver un poquito de qué se trata, y hace muchísimos años viene picando piedras para que pasen. Como bien decía Carlos, Málaga, la Diputación de Málaga hace un par de años licitó el primero y junto a Raval formamos parte de un consorcio en el que estamos trabajando en el lote 2, que es específicamente uno que constituye técnicamente un contrato por impacto social, que después entiendo que vamos a ver un poquito las particularidades. Pero bueno, con ese sombrero estoy un poquito aquí. Y en respuesta a tu pregunta, Carlos, no sé si es tan directa la relación como que unos la generan y otros la escalan. En un mundo ideal, no sé si sería así porque a mí me gustaría que la misma administración sea la que también impulsa innovación y la que eventualmente, producto de eso, bueno, no es que la adopta, si la impulsa. Va sucediendo un poco así, con mucha lentitud de parte de la administración pública. Nos encontramos con un montón de convocatorias de iniciativas, ¿no?, que buscan programas, impulsos de la innovación social, pilotajes con sistemas súper rigurosos de medición ¿Y qué pasa después? Una vez que terminan las convocatorias, eso queda en iniciativas aisladas que con mayor o menor nivel de acreditación de éxito, quizás las organizaciones que las impulsan las pueden usar para conseguir otra financiación y eventualmente, yo creo que es en casos anecdóticos, la institucionalización de esos servicios. Esto quizás es un poquito polémico, pero me pareció, Carlos, que ayer la idea era plantearlo. Siento que España tiene un tercer sector muy potente, que es un brazo demasiado fuerte en el que se acuesta mucho la administración. Entonces falta parte de esa institucionalización en ese
saber que siempre va a estar un sector que está muy atravesado por los colectivos con los que trabaja para no moverse nunca, para no retirarse. Entonces hay una cuestión bastante de fondo de que ese ideal que queremos tampoco termina de pasar porque no hacemos demasiados paros. Somos el único grupo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que no nos... El tercer sector no se planta con la capacidad que tiene de decir, hey, es muy importante lo que hacemos como para que no acompañen esa fase final. Gracias. Antes de pasar, ¿cuántas personas en la sala están familiarizadas con el concepto o el término contrato de impacto social? Bien. Vale. ¿Y del pago por resultados? Vale. ¿Cuántos estamos en esta sala contratados por cuenta ajena y a final de mes nos pagan la nómina sin saber si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal? No, queremos que nos paguen la nómina, ¿vale? Lo digo, por ahí va la... hemos dicho que esta mesa va a ser provocadora y por ahí... Luego os explicaré por qué, pero por ahí venía. Vale, pues... Vale, buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Bueno, yo pertenezco a Fundación Caja Navarra, una fundación que recoge la obra social de una caja de ahorros y que, por lo tanto, en 12 años, ¿no?, que se funda o se crea esta fundación, nos hemos dedicado a reorganizar una obra social que era muy generalista, que estaba muy ligada al negocio. Y por ser muy resumido, lo que hemos hecho es acotar unas líneas de trabajo relacionadas con la discapacidad, con las personas mayores y sobre todo en un ámbito ahora muy interesante que es la nueva longevidad, del que no me da tiempo a contar, pero que tiene, yo creo que es un gran reto, ¿no?, que tenemos que abordar. La cultura como espacio de pensamiento, cultura compartida, bueno, también un avance, ¿no?, de alguna manera en lo que era la cultura antes, y un programa de innovación que viene derivado de unas ayudas que dábamos eternamente al tercer sector y que las hemos reconvertido en un programa diferencial de innovación que luego seguramente, ¿no?, y es por lo que estoy aquí, tendremos ocasión de compartir. En cuanto a la pregunta que nos haces, y por ser rápida, yo creo que las fundaciones tenemos ahora mismo esa capacidad de ser palanca de cambio, vamos mucho más rápido que la administración, con lo cual es verdad que tenemos esa posibilidad de desarrollar innovación, pero siempre tenemos que hacerlo de la mano de la administración y es verdad que en nuestro caso, por lo menos en Navarra, la administración sí que sería responsable de pilotar, de aumentar, de recoger, ¿no?, pero está siendo muy complicado porque es mucho más lenta, es mucho más rígida y por lo tanto cuesta mucho y desde luego yo creo que es un problema más de fondo, ¿no?, desde dónde empiezan las cosas. Y desde ahí tenemos que estar todos, tenemos que estar la administración, tenemos que estar el tercer sector. De alguna manera tendríamos que conformar un ecosistema para dar desde el principio una respuesta diferente para conseguir, ¿no?, que la innovación social se incorpore también en la administración pública. Se me está ocurriendo con lo que dices que fue primero la gallina o el huevo. Me refiero, ¿deben las administraciones públicas y más allá de la administración, la parte más política de las políticas públicas, ser las que propongan esas innovaciones, porque en el fondo están en un programa político, son los que tienen que impulsar el cambio y transformar el cambio, y debemos ser el tercer sector el ejecutor? Porque a mí me parece que está siendo al revés, pues que muchas veces la innovación viene de lo privado. Debería ser así, lo que pasa que la realidad en Navarra, estamos dos fundaciones que somos Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra, que ahora mismo estamos aportando 15 millones cada fundación a Navarra, que es una comunidad muy pequeña, y somos los que estamos generando esa innovación. ¿Qué pasa? Que nunca dejamos a la administración aparte, vamos de la mano, pero vamos muchísimo más rápido. Y tenemos ejemplos en Fundación Caja Navarra de proyectos que hemos pilotado, sobre todo en el ámbito de la discapacidad, que han acabado en la cartera de servicios de la administración. Y eso es un sistema o una manera, bueno, no sé si la mejor, pero una buena manera de que se vayan incorporando recursos a la cartera de servicios. Vale, José Antonio. Sí. Hola, buenos días. Bueno, yo vengo de Arrabal, de Málaga, como dice Carlos. Nosotros en Arrabal llevamos ya 34 años trabajando en Andalucía, sobre todo en Málaga y en Cádiz.
y trabajamos sobre todo en la inserción laboral, ¿no? Trabajamos con colectivos en situación de vulnerabilidad y lo que hacemos es, bueno, pues intentar generar oportunidades y trabajar con la gente para que, bueno, pues para que mejoren su vida, ¿no? Y para que hagan su proyecto de vida. Bueno, yo soy muy crítico siempre con todo, pero también con la administración y hoy podemos aprovechar que no está la administración para meter más caña todavía, ¿no? Pero sí que yo, respondiendo a tu pregunta de si la innovación social la tenemos que hacer las entidades o el ámbito social y la administración escalarla, yo creo que no. Yo creo que la innovación social... Bueno, la innovación social es dar respuesta a los grandes retos, a los nuevos retos sociales que tenemos. Los retos sociales que tenemos no son retos sociales muy complejos y que necesita, bueno, pues afrontarlos de forma integral, de forma holística, por muchos agentes distintos y es fundamental en eso la administración, ¿no? Yo ahora cuando has hecho esta pregunta me he acordado de una cosa que me pasó cuando yo empecé a trabajar en Arrabal en el año 2000, en el Paleolítico inferior, pero que a mí aquello me marcó un poco, que fue, o sea, nosotros nos contrató la Diputación de Málaga, que ahora es la que está en vanguardia en el tema de innovación, ¿no? Pero en el año 2000 nos contrató a Arrabal para que formáramos y acompañáramos a grupos de mujeres que se habían formado en servicio de ayuda a domicilio en pequeños pueblos de Málaga para que constituyeran cooperativas y que pudieran trabajar, ¿no? Que pudieran autoemplearse. Pero al mismo tiempo la propia Diputación sacaba la licitación del servicio de ayuda a domicilio como un paquete entero para que se lo llevara CLECE, con lo que habíamos formado a mujeres, estaban ahí para constituir sus cooperativas, pero no tenían dónde trabajar porque todo el negocio se lo habían dado. Con lo que al final generábamos el efecto contrario de frustración en esas personas, ¿no? Entonces, ahí, claro, es que si la Diputación ahí, si la Administración no ayuda, es decir, no hace otra cosa para que el servicio pueda prestarse de otra forma, pues mal vamos, ¿no? Entonces, yo creo... como decía Gemma, que la administración es muy lenta, es decir, es verdad que las entidades somos más ágiles, pero es verdad que tenemos que ir llevando también, tenemos que ir exigiéndole a la administración que sea menos lenta, que sea más ágil y también exigiéndole, en la administración es verdad que hay mucha gente que está por la labor de innovar, pero es verdad que a veces la burocracia, bueno, pues las leyes, la ley de contratación, tal, todo eso va impidiendo la historia. Pero creo que sí hay que intentar, sobre todo los políticos, es decir, a los que a veces mandan, pues intentar arrastrarles a que pasen de los tiempos políticos estos de que hay que hacerse fotos en algunos momentos y que los tiempos en la innovación también no son tan lentos, ¿no? O sea, tan rápido. Hay que darle espacio a las cosas para que funcione y muchas veces en la política no nos dan tiempo para que eso funcione, ¿no? En un flash, en un pitch, que suena muy innovador, ¿vale? ¿Por qué creéis que estáis en esta mesa? ¿Por qué os hemos llamado para que estéis aquí encima? ¿Qué tenéis que aportarle a los asistentes, al mundo? ¿Por qué creéis que estáis aquí en esta mesa? Ajá. O sea, digo, es la forma de dar pie a contar que es Málaga no caduca, que vuestros proyectos de una forma más o menos... Empiezo yo con... Bueno, yo... no sé, me gustaría estar en estas mesas no solo por Málaga no caduca, pero bueno, si es por Málaga no caduca. Bueno, es verdad que Arrabal, es decir, yo represento ahora a Arrabal, pero hubo un tiempo en el que yo no estaba en Arrabal, ¿no? Porque soy más joven de los 34 años que tiene Arrabal. Y sí que a mí, o sea, yo sí que quería trabajar en Arrabal porque me parecía que era un grupo de gente
que ya en el año 90 y tantos pues hablaban de laboratorio de innovación, hablaban de itinerario, hablaban de cosas que no se hablaban entonces. Y me parece que siempre hemos intentado ser una organización, o por lo menos desde que yo tengo algo de responsabilidad en ella, intento que eso sea así, que estemos abiertos a innovar, que no nos dé miedo el fracaso, porque otro de los problemas de la innovación es la cultura que tenemos del error, ¿no? Es decir, que al final aquí cuando innovamos nos podemos equivocar, y si siempre cuando nos equivocamos viene la penalización, pues no, es decir, no facilitamos el que se hagan las cosas de forma diferente. Entonces, yo sí que creo que en el ámbito en el que nosotros trabajamos, que sobre todo es la inserción laboral y el trabajar con la gente de forma integral, pues su proyecto de vida, hay que innovar constantemente porque los tiempos van cambiando y los problemas se van haciendo más grandes o se van transformando, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, o desde hace ya algún tiempo, nosotros que trabajamos la inserción laboral, tenemos otro problema, ¿no? Que es que ya cuando la gente se inserta no deja de tener un problema. A lo mejor ya tiene un segundo problema, que es que no llega a final de mes, ¿no? Es decir, la precariedad, la pobreza de los trabajadores. Yo lo hablaba aquí, no sé si ayer, que decía Málaga, que está en el boom turístico, en el boom digital, en el boom... Pero después los sueldos suelen dejar mucho que desear y la vivienda, por ejemplo, está imposible, ¿no? Entonces, bueno, van surgiendo ahí temas que ya no es solo encontrar un empleo y mantenerlo, sino que el empleo te permita vivir. Y después, y con esto termino, para innovar, que decíamos antes, necesitábamos a la administración, pero necesitamos también a mucha más gente, porque, por ejemplo, en el tema del empleo que nosotros trabajamos, si no involucramos a las empresas a que creen empleo de calidad y a que, bueno, pues que la oferta sea una oferta digna para la gente, pues mal hacemos, ¿no? Es decir, que nos hace falta más gente para completar el circuito. ¿Y entonces qué hacéis vosotros diferente que le podamos poner la etiqueta innovadora? Uf. Bueno, nosotros yo creo que lo que intentamos hacer es, o sea, nosotros en el tema de la inserción trabajamos en itinerarios, es decir, es verdad que lo que hacemos es trabajar con la gente un itinerario de inserción personalizado, intentamos que sea personalizado de verdad, intentamos que sea holístico e integral y que trabajemos con todos los agentes, es decir, intentamos darle mucha importancia también al trabajo que nosotros hacemos con las empresas, es decir, para intermediar con ellas y gestionar ofertas de empleo con ellas, pero también que ellas vayan entendiendo que, bueno, que el impacto lo tenemos que hacer entre todos, que el impacto positivo lo tenemos que hacer entre todos y después, bueno, pues a trabajar otros temas con las personas que no solamente el empleo, porque al final el trabajar, esto de trabajar en silos, nosotros, tengo que meter la cuña de publicidad, que María José ya me la ha dicho antes, tenemos una empresa de inserción en la que hacemos, entre otras cosas, pues cosas como esta, que es darle una nueva vida, se llama Hilo Doble, darle una nueva vida a materiales muy contaminantes y que, bueno, que nosotros los reciclamos y que hacemos otras cosas, ¿no? Hacemos bolsos, libretas, hacemos otras cosas. Pero también ahí tenemos la oportunidad de que haya gente que hasta por un periodo de 3 años trabajen en la empresa y a la vez la acompañemos para que después den el salto a una empresa normalizada y en ese tiempo en el que hemos trabajado con ellas en la empresa de inserción, pues hemos trabajado también aspectos de salud, aspectos laborales, aspectos de vivienda, etc. Nos has preguntado por qué estamos aquí. Vale. Yo creo que estamos aquí por un programa que hacemos entre Fundación La Caixa y Fundación Caja Navarra, que es un programa de innovación social, el programa Innova Navarra, que es un programa de 4 millones de euros que hace 10 años dábamos de ayudas directas al tercer sector y que hemos reconvertido en un programa que está muchísimo más enfocado a responder
y a avanzar, que quizás es por lo que estamos aquí, en otros modelos de financiación. Seguimos manteniendo una convocatoria de ayudas para el tercer sector porque hay muchas entidades y muchas organizaciones que todavía lo necesitan, pero hemos desarrollado una nueva herramienta que es un programa que se llama Innova Social Lab, que desarrollamos ahora mismo de la mano de Ashoka, que es un programa en territorio enfocado en responder a retos en territorio y que para ello exigimos que en partenariado se responda en la solución de ese reto, porque entendemos que los retos complejos no se pueden resolver de la mano de un solo agente, ¿no? Y en este programa damos dinero y acompañamos técnicamente para poder responder a ese reto durante 2-3 años, asegurando o intentando asegurar que esos retos sean luego sostenibles y puedan ser escalables. Y la tercera pata de este programa Innova es la creación de una comunidad de aprendizaje para la inversión de impacto. Esto es una cosa totalmente nueva en Navarra, no sabemos nada de esto y hemos creado esta comunidad para ir aprendiendo juntos y para resolver o poner en marcha un caso de éxito de la mano de la Administración, de la mano de otros agentes, atrayendo también inversores y aprendiendo qué es esto de la inversión de impacto y cómo podemos acompañar al tercer sector que está preparado para dar ese salto. Y esto lo estamos haciendo de la mano de Spain Up, del cual acabamos de entrar, ¿no?, a formar parte de Urbegui y de Benco. Y esto yo creo que es por lo que estamos aquí por esto y porque yo creo que somos un ejemplo de fundación que está respondiendo a la necesidad que existe en el tercer sector, en las fundaciones donantes, de cambio, ¿no? Porque tenemos que hacer ese cambio si queremos transformar. Este cambio va no solo de cambiar nosotros, sino de intentar, de alguna manera, ser esa palanca de relación y de compromiso de distintos sectores para poder responder a retos complejos. Acaba de entrar en la sala una administración pública, una parte de las políticas que ya nos contó ayer toda esa experiencia innovadora de trabajo con el territorio desde San Juan del Río y que podía estar en esta mesa como estamos los que estamos aquí. Guadalupe. Bueno, yo creo que nosotros estamos aquí justamente para hablar de un instrumento que en el contexto español es innovador, aunque no tanto a nivel comparado, que es justamente los contratos por impacto social. Para quienes no lo tienen tanto en el radar o para refrescar a los que están, los contratos por impacto social son un contrato que básicamente es un contrato de pago por resultados. Muchos deben estar familiarizados porque sí se entiende, ¿no?, esto de que la administración o un pagador por resultados en definitiva no paga por actividades porque se hagan talleres o cursos, sino porque se consigan determinados resultados. En el contexto de un contrato por impacto social hay un actor relevante, distinto, que no existe en los contratos de pago por resultado tradicional, que es la figura de la inversión social. ¿Cómo se estructuran estos contratos? Hay un pagador por resultado, en general una administración pública, aunque no es excluyente, puede ser, por ejemplo, una fundación que está interesada en el abordaje de un reto social, pero como aquí deberíamos ir un poquito más atrás, ¿no? Desde la administración generalmente hay un gran problema para impulsar o para trabajar innovación, principalmente en lo relacionado con trabajar prevención, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una serie de factores muy limitantes. En principio, la administración está acostumbradísima a ir apagando incendios, son bomberos, no hay todo este trabajo, ¿no?, de trabajar la prevención desde una instancia anterior. Luego, como decía José Antonio, hay muchísimas restricciones administrativas, burocráticas, muchas limitaciones. A veces las limitaciones son humanas también y lo decían en la mesa anterior, así se hizo toda la vida y no nos sentamos a pensar en otras cosas. Pero bueno, hay una serie de barreras lógicas que estos instrumentos vienen a sortear. En este contexto de nuevos actores, como bien decíamos, tenemos una administración que está interesada en pilotar probablemente un trabajo preventivo, pero que por cuestiones de política, por cuestiones muy propias de la temporalidad de los mandatos, no puede decir yo tengo este dinero para ver si algo funciona o no. Entonces, lo que hace en definitiva es decir, tengo un reto, hay entidades sociales, proveedores sociales, como se les llaman en el contexto de un CIS, interesados en ejecutar esta intervención,
Sí, bueno, y hay un grupo de inversores sociales interesados en adelantar el dinero para que esto suceda. Entonces, de alguna manera se produce una suerte de triangulación financiera, por así decir, en la que los inversores sociales adelantan el dinero para la ejecución de la intervención, un proveedor de servicios sociales aislado del riesgo de asumir individualmente, por así decir, la ejecución, puede ir trabajando en lo que sabe hacer, que es justamente la intervención, y no estar buscando dinero por todos los sitios. Y luego, si se consiguen unos éxitos predeterminados, la administración pagará por el éxito y se devolverá el dinero de la inversión a los inversores que lo han adelantado y en definitiva son quienes corrían el riesgo de la intervención. Entonces, nosotros estamos aquí porque formamos parte de la entidad de coordinación del primer contrato por impacto social en Málaga. La entidad prestadora del servicio social es un contrato para justamente trabajar la inserción laboral de personas de entre 18 y 65 años, que son beneficiarias del Banco de Alimentos de Málaga. Es un contrato muy complejo porque es un contrato de interlotes, están todos los lotes encadenados entre sí, partiendo del servicio de distribución de comida, luego estos beneficiarios, si se identifican en ese lote, son quienes reciben los servicios de inserción laboral, también con un perfil de personas mayores. Hay un tercer lote que trabaja la soledad no deseada, pero para que lo tengáis claro a nivel técnico, el único que verdaderamente es un contrato por impacto social es el lote de Arrabal, que es el único que tiene inversores sociales. En los lotes 1 y 3, en realidad, los proveedores de servicios sociales no buscaron este aliado fuera, son entidades con músculo que se pudieron financiar la intervención y decidieron no avanzar con esto. ¿Qué tiene sus matices? No solo es una cuestión de financiación, un contrato de estas características lo que busca es que esa triangulación de actores desarrolle capacidad, no solo en el ecosistema, no solo trabaje la cuestión de coordinador de servicios para empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con eso de iniciativas aisladas, ¿no? Sino también con dejar capacidad instalada en ese proveedor de servicios, porque hay todo un trabajo muy riguroso previo de entender cómo funciona la organización, de ver cómo mide su actividad, su impacto, de hacer cálculos de los costes reales de la intervención, porque en definitiva lo que se busca es conseguir trabajar de manera más eficiente para que esos ahorros que eventualmente consiga la administración se puedan reinvertir de nuevo en trabajar con más personas, en algunos casos trabajar con aquellos perfiles que son más difíciles de acceder, que están mucho más lejos, ¿no? Para evitar esto de conseguir unos éxitos muy ligeros. Pero es una estructura compleja y yo estoy encantada de, si quieren, para no monopolizar la charla, de entrar en profundidad porque me encanta y estoy desde el día 0 con el tema, así que casi que soy no está bueno hablar conmigo. Y no voy a abrir la caja de Pandora. No voy a abrir la caja de Pandora para no sacar aquí todos los vientos del mundo. Y todo esto necesita de medir el impacto de una manera, porque si no, esto no funciona. Pero lo dejo, que ya hablamos mucho ayer. No, pero sobre todo yo creo que además, más allá de la parte de innovación en la intervención, y en la prevención, y en el trabajar temas que a lo mejor las políticas públicas han ido más a paliar que a prevenir en algunos casos, y con estos instrumentos se pueden, es que simplemente en sí ya es un proceso innovador de colaboración público-privada y además de cómo el tercer sector se tiene que acostumbrar a que le van a pagar y le van a exigir por resultados y no por actividades. La administración pública no va a adelantar, sino que va a pagar solo si sale, y el inversor social va a adelantar y va a correr con un cierto riesgo y por lo tanto va a cuidar su inversión. Y acá creo que fuiste muy tranqui con lo que hacen ustedes, porque Arrabal es el proveedor social, pero tiene que, participar de este tipo de contratos tiene una complejidad técnica, requiere de que la entidad abra de alguna manera sus entrañas y haga un constante proceso, viva un constante proceso de revisión y de autocrítica para ver si lo que está pasando funciona, si es necesario ajustar. Y es un trabajo de ajuste constante. Entonces, creo, José, que lo tenés que poner sobre la mesa y tenés que contar un poquito qué implica, porque es... Sí, bueno, yo voy a ser muy breve, pero voy a decir algunas cosas también que tenía pensado estos días.
lo primero, antes de empezar con eso, es que esto de medir el impacto, que estamos todos en ello. No iba a abrir la caja de Pandora, pero estamos empezando a aprender y estamos empezando a hacerlo y tal. Requiere pues de cambiar la forma de trabajar también, porque claro, medir el impacto requiere un nivel de profesionalización de la entidad, de digitalización, de transformación digital y de cambiar la cultura de trabajo también muy amplia, o sea que no es tan fácil. Pero también junto con esto quiero decir que a veces, lo mismo es algo un tic mío, pero sí que parece, yo siempre que escucho esto, parece que las entidades sociales llevamos trabajando no sé cuántos años sin medir nada, sin evaluar nada, y yo toda la vida de Dios hemos evaluado los programas, hemos hecho evaluación continua, hemos hecho evaluación para mejorar lo que nos funciona, para saber resultados cuantitativos y cualitativos, es decir, que no es que ahora han venido unos señores a decir no tenéis que medir el impacto. Y lo último del impacto, que no sé si me adelanto, es que medir cómo cambia, cómo transforma las vidas de las personas, es muy difícil y hay que hacerlo también yo no sé si a medio o largo plazo, ¿no? O sea, que esto tiene que ser también una medición sistémica, ¿no? Como el cambio, ¿no? Es decir, que tiene que estar ahí siempre, ¿no? Y por completar lo de Málaga no caduca, para nosotros como entidad social, nosotros estamos en SpainNat desde el 2020 porque a nosotros hicimos hace mucho tiempo un programa con instituciones penitenciarias en el que nos pagaban por resultados. Cada vez que conseguíamos la inserción de una persona que estaba privada de libertad, pues nos pagaban. Pero curiosamente, en aquel programa en el que nosotros sufrimos mucho, porque imaginaros que con la gente que más tiempo invertíamos, más energía y tal, era la que no conseguía la inserción, pero igualmente necesitaba que trabajáramos con ella, ¿no? Y necesitaba que intentáramos mejorar su empleabilidad. En fin, bueno, pues con aquella historia nos metimos en un grupo de trabajo en el que yo creo que también estaba Tomás, ¿no? En aquel grupo y empezamos a trabajar sobre los CIS. Y ahora cuando llegó la oportunidad en Málaga, pues, y llamó nuestra puerta social para ver si queríamos participar, pues dijimos, pues sí, queremos participar, ¿no? ¿Y qué cosas hemos aprendido, hemos ganado nosotros en la historia? Bueno, lo primero, como dice Guadalupe, nos hicieron un examen médico, nos lo miraron todo y fueron como muy exhaustivos ahí a ver qué... Pero bueno... nosotros fuimos transparentes, después sí le dijimos, bueno, ahora como esto del anuncio, no, ahora a ver si queremos, a ver ya que queréis trabajar con nosotros, porque nos habéis mirado todo, a ver si ahora nosotros queremos trabajar con vosotros, ¿no? Pero bueno, el tema es que para nosotros ha sido la primera vez, como podéis imaginar, que trabajamos, bueno, con otra entidad en agrupación, pero también con los fondos de inversión, que siempre han sido nuestros enemigos, ¿no? Es decir, hemos trabajado con los fondos de inversión. Hay una cosa buena, muy buena para una entidad, que la administración, decías tú antes que pagaba por resultados, y solo si se dan los resultados, pero cuando paga en los programas normales también paga al año, a los 2 años y tal. Ahora en este sistema nosotros facturamos cada mes y cobramos cada mes, que esto parece una tontería, pero no es ninguna tontería. Y después sí que también, como decía Guadalupe, hemos aprendido a manejarnos también en otros, porque hemos tenido cantidad de reuniones y de trabajo conjunto con los 4 fondos de inversión y con Asocial, y hemos elaborado toda una metodología de trabajo, toda una herramienta informática para afrontar el programa, que para nosotros también ha sido un gran aprendizaje y que ahora también estamos escalando a otros programas, ¿no? Es decir, que de momento la participación con el contrato de impacto social es muy positiva por nuestra parte, ¿no? Aun a riesgo de que Marta luego me regañe, voy a utilizar la palabra narrativa. Creo que hay que cambiar la narrativa y la mitificación que hemos hecho de la medición de impacto. Medir, yo siempre digo que es como montar en bicicleta, que cuando eres muy pequeñito y te acercas a la bicicleta necesitas a los ruedines y necesitas a tu madre o a tu padre que te lleven desde la camiseta o desde la camisa para que no te caigas. Y de repente un día te sueltan y de repente dices, ahí va, sin manos. Y ahí va, bueno, como en el chiste, ¿no? Lo del sin dientes. Bueno, ahí va, sin manos.
y a veces algunos se convierten en profesionales, en personas profesionales del ciclismo y entonces se compran bicicletas de muchos miles de euros y otros simplemente lo tienen como afición o lo tienen con aquellas cosas que son necesarias para trasladarse sin mitificar demasiado. Entonces yo creo que hay que desmitificar un poco, medir, como decíamos Antonio, llevamos toda la vida muy acostumbrados y no es difícil, ¿vale? Simplemente es entrar en una dinámica. Vale, como quiero dar la palabra a la sala, antes de dársela voy a hacer una cosa, pero voy a pedir para esto concreción, así que voy a decir cuantificadamente, con medida, un aprendizaje y 2 desaprendizajes. ¿Y por qué digo un aprendizaje y 2 desaprendizajes? Porque decía José Antonio, aprendemos de los errores. Entonces, en toda vuestra trayectoria, ya no solamente con los programas o los proyectos concretos que nos habéis contado, pero sí en esta historia de innovaciones, una cosa que hayáis aprendido y 2 cosas que hayáis tenido que desaprender. Mi aprendizaje principal es que, un poco trayendo a colación lo que decían en la mesa anterior, ¿no? Esto de la empatía accionable, me gusta llamarlo también, es entender que del otro lado la barrera a veces queremos decir que es normativa, que es la falta de flexibilidad jurídica, pero que son las personas, que lo que tenemos que lograr a veces es no decir no sale por tal cosa, sino entender verdaderamente qué está haciendo que no funcione o que no se destrabe. Y muchas veces es, en nuestro caso concreto, los contratos por impacto social tardaron muchísimo tiempo en salir porque desde la propia administración pública no veían el encuadre jurídico, ¿no? Llegaba hasta instancias internas bastante altas, pero en intervención siempre se caían. Hubieron iniciativas a lo largo de los años. Hasta que nos sentamos a pensar un poco, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué le está faltando a la administración? ¿Qué necesita para ver que esto funciona? Porque funciona en contextos normativos similares, Francia, Portugal, con matices, pero por una ley similar. Y nos dimos cuenta que le falta. Primero teníamos que buscar esos champions, como se dice a veces, ¿no? Para impulsarlo, pero también teníamos que darle herramientas, teníamos que ayudarles a ver, tú eres el técnico de contrataciones y te llega una cosa, no tienes no solo incentivo, no sabes por dónde empezar. ¿Cómo redacto el objeto de un contrato por impacto social que nunca vi, que no está tarifado en la ley de contratos? Entonces, ver cómo ir acercando esas herramientas. Entonces, pensar que hay un otro que tiene unas necesidades muy concretas, no incapacidades o taras, no, de que no quiere. Eso, y luego desaprendizajes, controlar la ansiedad y la expectativa de que no va a ir más tan rápido porque se las acerques las cosas o porque tú creas que tiene que salir. Creo que eso es siempre también moverse un poquito para atrás para ver por qué no funciona. Y... Empatía y marcha atrás. Gema. Bueno, quizás el aprendizaje que hemos llevado, o con el que me quedo yo en este recorrido de cambio, tiene que ver con la necesidad de escuchar. Los dos todo lo que hemos hecho, sobre todo ha sido fruto de la escucha de todos los sectores y de todos los agentes, y yo creo que es el gran aprendizaje. Desaprendizajes, yo creo que tú también lo has avanzado, ¿no? Que a veces tenemos la sensación de que vamos muy rápido y que tenemos miedo a veces a mirar atrás y quedarnos solos. Y hay que tener mucho cuidado porque una fundación como la nuestra, en la que sobre todo se nos percibe como dadores, ¿no? de ayudas para que las organizaciones puedan desarrollar sus proyectos, estos cambios son dolorosos. Y por eso hemos tardado 10 años en hacerlos, porque hay que hacer mucha pedagogía, hay que acompañar mucho y aun y todo, a veces está muy contestado el cambio, aunque luego las organizaciones que entran, que lo ven y que están ahí, lo reconocen, son muy críticas también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, yo creo que es el gran aprendizaje y esto necesita tiempo. Qué curioso, primero que en los aprendizajes ya van 2 de 2 empatía, escucha, ¿vale? Y en los desaprendizajes
nos contradecimos de alguna manera en los términos. Si la innovación es algo que siempre tiene, la innovación, rapidez, tal, no sé qué, y de repente estamos diciendo no, levantar el pie del acelerador e ir más despacio de lo que creíamos. Bueno, para nosotros la innovación, lo tenemos bastante, muy claro el concepto, tiene que ser, o sea, tiene que provocar un cambio, que por supuesto sea social, pero sí o sí tiene que ir de la mano de agentes y luego tiene que derivar del conocimiento, ¿no?, de la improvisación. Y esto no es rapidez, no es ir a golpe de ocurrencia, sino, o sea, el proceso de la innovación, a nuestro modo de ver, es muy lento. Pues incluye entonces en la ecuación que decíamos antes de todos los actores a la academia, que por un lado provea de conocimiento y por otro lado recoja, sistematice y haga de alguna manera modelos y protocolos y casos de estudio para poder seguir aprendiendo. Y para nosotros claro, en el ecosistema también están las universidades, están las dos universidades de Navarra y están... José Antonio, ¿qué has aprendido y qué has desaprendido? Bueno, yo creo que lo que he aprendido es que hay que trabajar colaborativamente y en alianza con otros agentes y con otros agentes muy distintos a ti, y que hay que trabajar conjuntamente, hay que entenderse y solamente así se pueden conseguir cambios sistémicos, como dicen ahora, o cambios importantes, o se pueden hacer cosas interesantes. Sí, trabajamos en conjunto con otros actores del ecosistema, del territorio, etcétera. Para mí ese es el gran aprendizaje. Y entre los desaprendizajes yo diría... tener una capacidad de frustración cada vez más alta para no frustrarte cada día, y después también el desechar cada vez más los prejuicios, ¿no? Es decir, es verdad que nosotros desde lo social, o por lo menos yo, pues tenía muchos prejuicios. Es decir, claro, cuando yo me acercaba a Spainab, por ejemplo, con los fondos de inversión, pues imaginaros aparte de enterarme de la mitad, siempre nos reímos porque yo digo, yo voy a esas reuniones y me entero de la mitad de lo que se habla ahí, ¿no?, con tantos términos financieros y tal. Pero bueno, hay que dejar atrás los prejuicios, hay que empezar a colaborar y hay que empezar a ver cómo podemos ir cambiando las cosas desde dentro también, ¿no? Y yo creo que es algo mutuo, ¿no? Es decir, hace unos meses María organizó en una visita que hicieron a Málaga pues una cerveza ahí en Arrabal y trajo ahí a gente de fondos de inversión, a asociados de Spainab, y pasamos una tarde muy buena, pero muy fructífera también, porque ellos vieron ahí en vivo lo que hacemos, les contamos ahí nuestra historia, casi que los emborrachamos, pero funcionó, porque es verdad que de ahí han surgido sinergias y historias, ¿no? Decía Mercedes Valcárcel en la inauguración de estas jornadas el otro día, el miércoles, que su jefe le llama la de las cervecitas. Sí, sí. Se da la circunstancia de que todos los que estamos en la mesa somos asociados de Spainab, y creo que todos estamos por las cervecitas, empezando por la de ayer, que estuvo muy bien. Bueno, nos quedan 10 minutos, no para la cervecita, pero sí para el café. Bueno, si alguien se la quiere tomar, pero creo que es un poquito pronto. 10 minutos para el café. ¿Qué es aquello que la sala querría compartir y que no puede compartir en el momento del café, sino que prefiero compartirlo en público? Javier ha levantado la mano por allí. Y luego Rocío. Si os voy a pedir unas intervenciones flash, ¿vale? Javier, Rocío, no sé si María ha levantado la mano. No, muy flash. Pero muy flash, ¿vale? Para que podamos participar entre todas. Bueno, gracias. Primero, gracias. Como siempre, gracias. Solo quería decir una cosa. Preséntate, por favor. Perdón. Porque creo que todos te conocemos, pero por si acaso. Sí, tienes razón. Disculpas. Javier, soy Javier Goicoechea, vengo de Vitoria y yo también soy de Impacto. Me confieso. Voy a hablar señalando a ese señor que está ahí. Sí, no te des la vuelta. Que es la administración que ha entrado tarde, no sé por qué. Yo también he entrado tarde, me confieso. Y quería decir que se ha hablado de empatía, se ha hablado de corazón, se ha hablado de muchas cosas, pero no se ha hablado de valentía. Y creo que lo que falta en la administración, esa parte de innovación pública, falta valentía. ¿Por qué? No sé. Nosotros también somos muy críticos con ellos cuando hacen algo mal, ¿no? Pero yo creo que lo mismo que estamos pidiendo, controlar el error o arrojarse hacia esa posibilidad de error, ser valientes, creo que tenemos que admitir que ellos también se equivoquen.
Y en este caso este señor no se ha equivocado, será nuestro alcalde de impacto, yo creo que habría que marcar una categoría, pero gracias también a vosotros, a los que os animáis y os lanzáis. ¿Vale? Capacidad de escucha, empatía, fracaso, riesgo, saber escuchar, valentía. Venga, Rocío, luego hay una, Daniela me parece que es, y Enrique, Gabriel. Hoy no nos vamos al café. Venga, voy a tratar de ser muy rápida. Rocío Pérez Guardo de NeoCK. Pensaba lo mismo que Javier, valentía, pero conocimiento y capacidad para implementar este tipo de fórmulas. ¿Cuál es el estado de conocimiento de la Administración Pública Española de esta fórmula? Porque yo me reúno habitualmente con direcciones generales de empleo y de educación, FP, y nadie tiene ni idea de esta fórmula. Entonces, ¿cómo se está haciendo ese proceso de divulgación necesario, que hay que tener valor, pero también conocimiento? Y segunda, ¿cómo narices gestionamos a la hora de medir y a la hora de monetizar resultados, cambios, impacto? A veces ese posible ahorro impacta en consejerías diferentes, sobre todo si tenemos proyectos integrales, que es lo suyo. Entonces, si es una consejería la que contrata, ¿cómo gestionamos el ahorro que produce en otras consejerías? Vale, muchas gracias. Les estaba diciendo, voy a dar toda la palabra a la sala y luego hacemos una última ronda para no quitarle tiempo al café, que hay muchísimas preguntas. Daniela, rápidamente. Pues nada, yo me iba a sumar un poco a ella, ¿no? A cómo se transfiere esto a las entidades sociales, cómo se transfiere esto a la administración pública. Y por otro lado quería poner en valor algo que ha dicho Juan Antonio y que ha pasado un poco desapercibido, y es lo que hacemos dentro del tercer sector, que ya llevamos haciéndolo muchísimos años y que al final se utilizan palabras para cosas que al final lo que no se nombran se invisibiliza y no se le da el reconocimiento, ¿no? Y hay muchas entidades del tercer sector que sí que se están preocupando por hacer cambios, teoría del cambio, sistémicos y tal, pero que a lo mejor no saben ponerle nombre a lo que están haciendo. Y por eso es que no llegan a estos espacios. Es que estamos hablando de innovación social, innovación pública y entidades del tercer sector, y faltamos las entidades del tercer sector. Entonces, ahí estoy. Está Gabriel. Yo te ayudo a pasarlo, pero a mí me echo en falta un poco los negocios sociales. Venga. Muy rápido, echo en falta los negocios sociales en el tercer sector, porque el mercado también valida, ¿no?, ese impacto y esos productos y servicios, y no solo jugar con su dinero en la inversión de impacto. ¿Para quién iba? No, ahí, Carlos, ahí. Gabriel, la Administración Pública, Ayuntamiento de Madrid y una fundación de telecomunicaciones. Por resumirlo, ¿cuántos contratos públicos incluyen cláusulas sociales y medioambientales? Podría estudiarse y hacerse un porcentaje. Este podría ser un proyecto para este foro, para ir trabajando de aquí a un año. Lo digo porque si no, solo nos encontramos aquí una vez al año. Entonces, sería un buen indicador de una herramienta que lleva 10 años implementada en la ley y no hace falta irse a fórmulas innovadoras. Yo he hecho cursos de contratación pública hace no demasiado con gente muy buena en España y no se nos ha comentado esto, ¿no? Entonces, utilicemos las herramientas que hay y hagamos un cambio cultural interno dentro de la administración y fuera para utilizar las herramientas que disponemos. Gracias. Y vamos de atrás adelante. Entonces vamos a ir pasando. María, Enrique... Yo rápidamente, María López Escorial, ya me conocéis todos. Solo comentaros o responderos a Rocío y a Daniela que la Fundación Entre Canales Azcárate acaba de lanzar una convocatoria que creo que termina este mes, con dos variantes, una para montar bonos de impacto social para aquellas entidades que ya estén más preparadas, y la línea 2 de formación para aquellas entidades que se quieran enterar y empapar de qué es este nuevo instrumento y que lo va a compartir María en el grupo, que es que la tengo que traducir, ¿vale? O sea, que lo miréis y que se está haciendo una labor específica desde la Fundación Cristina San Salvador de verdad de difundir este instrumento que tiene muchísimo potencial. Así que en respuesta, Óscar, los negocios sociales también pueden ir. Gracias. María Molina, tú ya te das por hablada. Vale. Bueno, yo solo una cosa por lo de los conceptos y entendernos, no entendernos. Lo de las cervecitas también es que ellos también necesitan entenderos a vosotros. No es que vosotros no les entendáis. Y además,
y yo creo que ya lo dije un poco ayer, también estamos intentando que eso no suceda. O sea, no puede ser que no entendamos a los inversores, es que no va a suceder nunca. Entonces, bueno, pero es un trabajo de doble vía, porque ellos necesitan escucharos y por eso fue la idea de ir. Enrique. Y ahí está una mano que no la veo. Dos preguntas rápidas. José Antonio, enhorabuena. Los primeros en asociaciones y fundaciones. ¿Quién precipitó el que se hiciera el contrato? ¿La Administración o vosotros? Esa es una pregunta. Y luego a Guadalupe. Estamos hablando del tema de fundaciones y asociaciones, pero estamos las empresas sociales. Y las empresas sociales son licitaciones sociales. Nosotros tenemos licitaciones con varias diputaciones de España, ahora vamos con otros tipos de gobiernos autonómicos. Eso se llamaría también una licitación social, donde tenemos un marco de 30 familias para la Diputación de Palencia. Ahora con el Gobierno de Navarra o la Diputación de Granada, 25 familias. Es decir, ¿eso se considera también un bono social? Dos palabras más en la mesa y ya. Marta, Mariola, y devuelvo la palabra a la mesa. Perdonadme las personas de la mesa que os estamos... Pues buenos días, yo soy Marta de Spainsif. Y dos cosas. Una, estoy totalmente de acuerdo que la mejor forma de tener evidencia y presentarla son las cañas. Entonces, para mí la medición de impacto debería ser esa, la primera medida, y luego ya pues vamos viendo. Y segunda, nuestra experiencia con los financieros, con el mundo financiero, con los que yo trabajo, es que muchas veces no conocen los retos y las oportunidades que se ven. Esto nos pasó, por ejemplo, en temas de biodiversidad, que trajimos a una entidad experta en cuáles eran las necesidades y los retos a los que se estaba enfrentando la biodiversidad, y lo agradecieron muchísimo porque era algo tan amplio y tan difícil que no sabían ni por dónde empezar, con lo cual no empezaban. Entonces, que a lo mejor muchas veces nuestra función de Spainab, de Spainsif y demás es acercar las realidades y los retos al sector financiero para que pueda aplicarse en ello y facilitar ese puente. Gracias. Mientras pasan el micrófono aquí delante, lo de Spainab, Spainsif y todas estas siglas, ayer me decían que es como lo de Letonia y Estonia, ¿vale? Sí, yo soy Mariola García Cañada, vengo de todo tema de innovación y emprendimiento, una consultora, y yo creo que estamos hablando de innovación social, innovación pública, pero para mí la innovación es una, y es como se ha comentado a lo largo del curso, que se hablaba de una economía, y creo que eso es algo que para aquellos actores que contratan esta innovación y no lo tienen eso interiorizado, que es nuestra labor, poder hacer eso, porque si no, lo comentaba Gemma, Guadalupe, José Antonio, que al final esa innovación, si no tiene un cambio social, no puede llegar a un desarrollo en el largo plazo, ¿no? Y por eso estamos nosotros aquí, creo que para tener ese rol de poder entender la innovación de esa manera. Solo ese apunte. Muchas gracias. Ecos de la sala. Aquí, el tema del nivel de conocimiento de la administración es bastante dispar. Nosotros venimos haciendo un trabajo de pedagogía intenso hace bastante, Spainab también. De hecho, el caso de Málaga, lo preguntaron por aquí, ¿cómo surge? Yo tengo muy claro que el interventor de Málaga, que es como el champion interno de la administración, formó parte de un task force con las administraciones impulsado desde Spainab, entonces fue muy claro cómo él se enteró del instrumento, lo empezó a explorar. Y yendo a lo que comentaba el chico que trabaja en la administración, esta idea de que los instrumentos están, de hecho, los contratos por impacto social, el de Málaga que se licitó y el de la Comunidad de Madrid, están licitados en el contexto de la Ley de Contrataciones Públicas. Son licitaciones con concurrencia, con procedimientos abiertos, simples. O sea, lo que ha requerido desde la administración fue interpretar un poco o incorporar ciertos elementos de flexibilidad que naturalmente no se venía trabajando así, pero no es que se ha generado un tipo contractual nuevo, ¿no? Es como súper técnico, pero como estoy de acuerdo contigo, que al final lo que necesitas es acercar herramientas muy técnicas respecto de, tuvimos un taller con Fundación Entre Canales, venimos haciendo ese trabajo de acompañar a los distintos actores, tanto a la administración como a las entidades sociales, porque una vez que estos contratos empiecen a salir, vamos a necesitar un sector social o de entidades o de empresas sociales abierto, cualquiera que preste algún tipo de servicio social, yo creo que tiene que participar, que tampoco va a estar hablando ese idioma quizás con la inversión. Entonces empezamos a hacer estos talleres de capacitación el año pasado para los dos perfiles. De hecho, en la web de Absocial y de Entre Canales
hemos publicado toolkits técnicos específicos que responden a las demandas concretas que venimos viendo en estos años. Y como spin-off de los talleres del año pasado, identificamos esta necesidad de 2 líneas de acompañamiento, que es lo que comentaban recién, que es esta convocatoria abierta que finaliza a fines de este mes. Entonces, te puedo decir que administraciones han participado, están como empapadas del instrumento, algunas están yendo más allá. Estamos teniendo conversaciones con el País Vasco, la Comunidad de Madrid está en proceso licitatorio abierto ahora, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, o sea, hay muchísimas, pero generalmente ese trabajo, cuando empieza a bajar a nivel administrativo, encuentra muchos frenos más técnicos o más operativos. Y ni te digo si hay cambio de gobierno, si la idea quizás la había... Entonces, vamos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba un poquito, pero bueno, estos espacios sirven también para acercar esa información más específica. En el taller con administraciones el año pasado nos pasaba que nos decían, ¿cómo redacto el objeto de este contrato? Dame un copy-paste de un contrato que sirva. Y era como, bueno, yo creo que una cosa muy interesante, y lo dejo para Spain Now, sería empezar a trabajar un task force, por ejemplo, de un modelo, de un template de contrato que se le pueda ofrecer a las administraciones. Y ese trabajo tiene que incluir a todo el mundo, porque tiene que estar los proveedores sociales, tiene que estar la inversión diciendo cómo van a necesitar trabajar con los proveedores sociales, la expectativa. Todo ese trabajo tiene que ser muy coordinado. Luego, bueno, ahí ya contesté cruzadas algunas. También decías el tema del reto de los ahorros cruzados, por así, es el retazo. Lo ideal sería trabajar coordinadamente desde el principio para poder identificarlo. Hoy por hoy, con las iniciativas que hay, se trabaja con una cartera, tratando de hacer ese trabajo de medición para poder el día de mañana traer a la mesa a otros actores, pero sí, es súper complejo, muy. Y luego, no sé si me quedó alguien... aquí ya contesté también. No, ya estoy. Gemma, una última palabra. Bueno, un poco con la aportación de Javier, que decía que hacía falta valentía. Yo creo que hace falta valentía, pero también hace falta estrategia. Yo creo que la propia administración no tiene una estrategia clara y de cómo... O sea, yo creo que eso que va a la urgencia, va, ¿no?, a resolver los problemas de inmediatos, pero no hay una estrategia clara ni de qué hacer ni cómo hacerlo, ¿no? Que ahí también es qué instrumentos necesitamos para hacer las cosas. Y si no hay una estrategia clara, pues es muy difícil que avancemos rápido. Gracias. Bueno, yo, en relación con los contratos de impacto social, me parece que, bueno, yo por lo menos, como ahora estoy más en esta historia, parece que va habiendo movimiento, ¿no? Es verdad que en los talleres estos que hicimos, bueno, que hizo App Social con Entre Canales el año pasado, yo veía ahí a mucha gente de administración, bueno, a 40 o 50 personas, que después yo le decía a Guadalupe y a Miquel, pues hay muchos funcionarios motivados, ¿no? Y me dicen, bueno, esto es una parte de todo. Pero bueno, yo creo que sí que es importante que, bueno, pues la convocatoria esta que hay ahora para acompañar y para formar en contrato de impacto social, y yo creo que también es importante trabajar con la gente de la administración, porque este de Málaga surgió a través de unos laboratorios que organizó Ashoka con Google, donde estaba ahí administración, entidades sociales, de ahí surgió esto, pero también hay otra iniciativa que está llevando ahora mismo la Diputación de Málaga, que es una plataforma de contratación con empresas sociales, ¿no? Que se llama Málaga Impacta Más y que bueno, que hay ahí como un catálogo de empresas sociales para que los técnicos, cuando van a buscar empresas para enviarle contratos menores o para meterlos en licitaciones, pues tengan ahí cuáles son las empresas menores. Y por último, sí que creo también que en toda esta nueva economía de impacto y en buscar nuevas fórmulas de financiación, creo que no podemos olvidar y tenemos que potenciar más a las pequeñas entidades que están en el territorio pegadas a los problemas y trabajando con la gente, porque a veces toda esta
ya no lo sé decir. Certificación. O profesionalización, tal. O sea, va haciendo que haya gente que se va quedando atrás, entidades que no pueden ir al ritmo y sí que hace falta que, bueno, que no olvidemos a la capilaridad que hay de estas entidades sociales que están muy pegadas en el territorio y que yo creo que también hay que buscar fórmulas para integrarlas en este trabajo. Muchas gracias a los tres. Como habrá un sexto camino al impacto, y siguiendo un poco la idea de Rocío, conozco una iniciativa que está por ahora en papel, pero que está empezando a tomar forma, que se llama Cámara de Compensación Tributaria, y que de alguna manera lo que están proponiendo como una innovación tiene que ver con el ahorro que se consigue mediante una intervención social en una determinada administración pública y por lo tanto un ahorro de gasto y de presupuesto debería compensar, imagínate, hago un tema que tenga que ver con la seguridad y entonces baja el gasto en seguridad, hay unos ahorros por haber mejorado la situación de seguridad de un barrio. Eso a lo mejor, ese ahorro debería trasladarse a lo mejor a la Consejería de Educación o a la de Salud o algo así y hacer una cámara de compensación. Creo que puede ser un elemento muy innovador para el año que viene. Yo creo que estará ya maduro para poderlo contar. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos y nos vemos en el café. Bueno, antes de salir al café, los avisos